Otro aspecto importante es que Jesucristo en Isaías es llamado siervo. Fíjense bien lo que dice Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42. Del versículo 1 al 4 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Saben por qué? Porque Dios se contenta de sus siervos. Los siervos de Dios son los que agradan a Dios. Son los que agradan a Dios. Y si nosotros nos vamos a Romanos, vamos a hallar algo importante. Porque Romanos, en el capítulo 8 dice, capítulo 8, versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Saben qué? El siervo de Dios agrada a Dios, pero el siervo de Dios es porque no anda en la carne, es porque anda en el Espíritu. Porque el que anda en la carne no puede agradar a Dios, y si los siervos de Dios agradan a Dios, no pueden andar en la carne, porque si no lo desagradaran. Los siervos de Dios andan en el Espíritu. Entonces dice, continúa diciendo Isaías 42, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrantará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Las costas esperarán su ley. Esto es un pasaje hasta el 9 que habla de Jesucristo. Está hablando de Jesucristo. Es una profecía acerca de Jesucristo. Acá, en el Antiguo Testamento, podemos apreciar cómo se habla de Jesucristo como siervo. En el capítulo 52 también de Isaías, versículo 13, dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Aquí está hablando, si usted lee terminando el capítulo 52 del verso 13 al 15 y continuando todo el capítulo 53 de Isaías, está hablando de los sufrimientos. Es una profecía acerca de los sufrimientos que iba a padecer Jesucristo. Aquí dice que su parecer fue desfigurado. Cuando Jesucristo murió, su parecer fue desfigurado, fue destrozado Jesús, por amor a ti, por amor a mí. Pero aquí se refiere a Jesucristo como siervo. De nuevo dice: he aquí mi siervo. Y en Marcos, si nos vamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, el mismo Jesús habla de él. Marcos capítulo 10, versículo 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo fue siervo. Aquí dice que Él es siervo. Él es siervo. Y le da un ejemplo a sus discípulos de que ellos también deben ser siervos. Nos da un ejemplo a nosotros de que nosotros también debemos ser siervos. Y como Él fue siervo, el verdadero siervo de Dios es el que sigue el ejemplo de Jesucristo. Si nosotros queremos ser siervos de Dios, tenemos un modelo perfecto para ser siervos de Dios. Y ese modelo es Jesucristo, porque Él también fue siervo. Una persona que diga que es sierva de Dios, pero no se parece en nada a Jesucristo, no predica su palabra, no lee su palabra, no ora, no sigue ningún ejemplo de Jesucristo, la vida de Jesucristo no se revela en su vida, no es un siervo de Dios. No es un siervo de Dios. Y Dios nos insta a ser siervos de Él. Y quisiera terminar con estos versículos que están en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 18. Dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.
Y el versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aquí tenemos aspectos importantes de los siervos de Dios. Los siervos de Dios, como dice el versículo 18 de Romanos 6, han sido libertados del pecado. Libertados del pecado. Y en el versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Solamente los siervos de Dios tienen este fruto, la santificación. Aquí dice que los que son libertados del pecado son siervos de Dios. Son siervos de Dios. Y luego de ser libertados del pecado comienzan a caminar una vida santa. Y como fin tienen la vida eterna. Quiere decir que los siervos de Dios, tal como lo leímos en Isaías, el pasaje en Isaías 54:17, los siervos de Dios son personas salvas, tienen la vida eterna. Yo escuché en una oportunidad a un predicador, a un pastor, que lo admiro mucho, es un verdadero siervo de Dios. Las obras de Dios se han visto en su vida de una manera poderosa, pero él en un momento dijo que los siervos de Dios no eran todos, que los siervos de Dios solamente eran personas que Dios seleccionaba. Tal como lo podemos ver, Dios seleccionó a Samuel, Dios seleccionó a Moisés, a Josué, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, a todos esos profetas, siervos de Dios, a Elías, Eliseo, siervos de Dios, eso es cierto. En el Antiguo Testamento, pero Dios se refiere a Israel como su siervo también. Y aquí nos dice que los siervos de Dios son libertados del pecado. Yo diría, y refutando un poco esa palabra, ¿no? Yo creo que todos los cristianos debemos ser siervos de Dios. Porque el hecho de ser siervos de Dios significa que hemos sido libertados del pecado. Significa que caminamos en santidad, como dice acá Romanos en el capítulo 6, versos 18 y 22. Caminamos en santificación y tenemos como fin la vida eterna. Para tener la vida eterna nosotros debemos ser siervos de Dios. Y esos frutos se van a ver en nosotros. Entonces, hermanos, este es el primer mensaje. Beneficios del amor, de la palabra de Dios. Todos estos beneficios, la santificación, el temor a Dios, la prosperidad, tener el Espíritu Santo encendido, testificar de Dios, poderle servir, poder sentir ese regocijo, poder alabar a Dios con gozo, todos esos beneficios, la protección de Dios, tener relación íntima con Dios, experimentar su misericordia, seguir el ejemplo de Jesús, ser libres de todo pecado, todos esos beneficios vienen por el amor a la palabra de Dios. Este es el primer tema de esta serie que hemos titulado El amor de la ley de Dios y sus tres impedimentos. Yo quisiera que tú, allí donde estés, si nunca has tenido un encuentro con Dios, quieres prosperar, quieres servir a Dios, quieres ser salvo, dile al Señor allí: Padre, te doy gracias por hablarme en este día. Te doy gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia para conmigo, porque permitiste, Dios, que yo escuchara tu palabra. Has permitido, Dios, que mis oídos se abran y que yo pueda entender que solo en ti hay salvación. Padre, durante mi vida he pecado contra ti. Durante de mi vida nunca te he servido.
Ni siquiera he hablado de tus maravillas, porque no te conozco, pero quiero conocerte. Quiero tener un encuentro contigo para poder hablar de tus maravillas, para poder hablar de ti. Yo te pido, Señor, que perdones mis pecados, que perdones, Señor, todo lo malo que yo he hecho a lo largo de mi vida. Tu palabra dice que tú no rechazas un corazón contrito y humillado. Me humillo delante de ti, Señor. Acepto mi condición pecaminosa. Acepto que te he desobedecido. Acepto que he hecho a lo largo de mi vida lo que a mí me parece, sin importarme si eso que a mí me parece es en verdad lo que tú deseas que yo haga. Así que limpia mi corazón, Señor, de todo pecado y de toda perversidad, de toda inmundicia. Purifica mi corazón, purifica mi mente, para que ya no medite ni piense en cosas carnales, sino que piense en lo bueno, en lo puro, en lo santo, en lo digno de alabanza, en las cosas en las cuales hay virtud, que medite en tu palabra. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y traigas a mi ser tu Espíritu Santo. Traigas a mi ser tu paz verdadera que sobrepasa todo entendimiento. Trae esa paz a mi corazón, Señor. Trae esa paz, por favor. Trae esa paz. Quiero sentir esa paz que por años no he sentido. Nunca he sentido tu paz. Nunca he sentido, Señor, ese toque tuyo. No lo he sentido, pero quiero sentirlo. Quiero sentir la paz que tú das. Quiero sentir la felicidad y la alegría que vienen de parte tuya. Quiero, Señor, que me enamores de tu palabra. Que ese amor de parte mía hacia tu palabra crezca cada día más. Crezca y crezca, Dios. Se incremente con el paso del tiempo. Que cada día, Señor, yo te honre más. Yo te alabe más. Yo te bendiga y te exalte. En el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por haber tenido gracia para conmigo, por haberme perdonado y por haberme limpiado de todo pecado y de todo mal. En el nombre poderoso de Jesús, te pido que me des revelación de tu palabra, que me des entendimiento para entender tu preciosa palabra. Te lo pido, Señor amado, al Rey de Reyes y Señor de Señores, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.